Cuando usted ve este tema, nacer de nuevo, digo, pastor, ¿cómo no hicimos una campaña evangelística hoy e invitamos a gente que no ha oído de Dios para predicarles del cómo nacer de nuevo? Y quiero decirles que durante las últimas 2 semanas he estado orando por los papelitos que muchos de ustedes pusieron sus nombres allí. He estado orando, los he tenido en mi oficina y los oro y leo cada papelito y cada nombre. Fue algo que hicimos en la charla de hace 2 semanas. Quiero invitarle a dar un paso extra en función de estos papelitos. Es decir, si usted escribió algún nombre, quiero invitarlo a hablar con esta persona, a hacer algo. Ok, ya hicimos la parte de oración, ahora tenemos que hacer algo más. Quiero invitarle a hacer un acercamiento, a buscar, a invitar a la persona a venir a la iglesia. Si usted no llenó un papelito hace 2 semanas porque no vino o no pudo o quizás no quiso, no se preocupe. Hoy usted puede empezar a pensar en otros y en cómo ayudarlos en su proceso con Dios. Recuerdo el tema de hace 2 semanas, que era que nadie llega a nuestra vida por casualidad, sino que todas aquellas personas con las cuales nosotros compartimos o conectamos en la vida, de alguna manera tienen algo que nosotros debemos dejar en ellas. Pero el nuevo nacimiento del que le quiero hablar tiene más que ver con el ya convertido, con los seguidores de Jesús. Tiene más que ver con entender, con ir un poquito más allá de lo que podemos leer o de lo que está escrito allí. Así que vamos a empezar, y yo recuerdo que esta historia se da en una interacción, en una charla que Jesús está teniendo con un tal Nicodemo. Su nombre hebreo, Nakdimón, Nicodemo. Nakdimón o Nicodemo era un líder entre los fariseos, era un estudioso, era una persona que había dedicado su vida al servicio de Dios y a ayudar a otros. Era un maestro de maestros. Quizás a lo que más se asemeja hoy en día es como un apóstol, si a usted le gusta esa nomenclatura. Sin embargo, un día se acercó de noche a Jesús porque no quería que lo vieran. O sea, curioso, ¿verdad? Un día llegó de noche porque no quería que la Mara lo viera. Él estaba con el tema de qué va a decir la prensa. A veces pensamos y repensamos para conectar con Dios en el qué dirán. Quiero decirle que si usted basa su vida en el qué dirán, nunca va a alcanzar algo bueno. Pero a pesar de eso, Dios es tan maravilloso que lo recibe. Y él lleva una pregunta y el Señor le responde en el capítulo 3:3, ahí dice 4, pero es el capítulo 3, yo me equivoqué, o 3:4, va a ser una de las dos, está al revés creo yo, 3:4. El Señor le responde: te digo la verdad, porque Jesús no sabe mentir, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este versículo representa 2 retos concretos. Primero, nacer de nuevo. Y segundo, ver el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que hay que hacer algo para tener un nuevo nivel. Hay que hacer algo para tener un nuevo nivel, un nivel más avanzado. Empezaré con el tema del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios en la Biblia, estamos hablando de varias cosas, como el gobierno de Dios, en donde pasa la verdadera acción, en donde se toman las decisiones. Estamos hablando del mundo de las causas. Nosotros normalmente vivimos en el mundo de los efectos, es decir,
Hoy usted a lo mejor se levantó de mal humor, de buen humor, y fue a la refri y vio, no hay leche. Y usted quería prepararse un cerealito. Y entonces se enojó: vieja, ¿por qué no hay leche? Y la vieja respondió: porque no me has dado pisto, viejo. Y probablemente podría surgir de eso un problema y una legata. Y luego venimos a la iglesia con un poquito de caldo de jetas, ¿usted me entiende? Pues por cualquier cosa. Cuando nos peleamos y nos mantenemos juntos, normalmente nos peleamos por cosas que no valen la pena. No sé si a usted le ha pasado eso. Si nos peleáramos por cosas importantes, quizás ya no estaríamos tan juntos. Pero a veces nos peleamos por las cosas pequeñas. Y la cosa es que eso no empezó allí. Ese es el efecto de muchas cosas. Y así, enfermarse es un efecto, no tener plata es un efecto, pero no son causas. El reino de los cielos es el lugar a donde nosotros podemos ir para afectar las causas. Es una clave, es un secreto, es una gran bendición donde nosotros podemos conectar de alguna manera con Dios y cambiar los efectos que vivimos. Es vital que nosotros comprendamos el reino de Dios. Es vital que nosotros conectemos con el reino de Dios. Es vital que conectemos con el mundo espiritual. Si usted ya se cansó de vivir golpe tras golpe tras golpe en la vida, es lo que está viviendo en el mundo de los efectos. Y Dios le dice: hay un acceso al mundo de las causas en donde realmente se puede cambiar todo. No trate de cambiar una causa desde el mundo de los efectos, porque no le va a funcionar. No le va a funcionar. El mundo de las causas es el mundo donde Dios gobierna, y ahí podemos hacer algo maravilloso. La otra cosa que le dice Dios a Nicodemo, Nacdimón, le dice: tienes que nacer de nuevo. La Biblia aramea dice: tienes que nacer de arriba, le dice, que es probablemente más cercano a lo que Jesús realmente le dijo. Y lo que le está diciendo es: si quieres conectar con el mundo de las causas, vas a tener que empezar de nuevo. ¿En qué cosa? En tu percepción de las cosas, es decir, en cómo ves las cosas. Si a lo largo de la vida nosotros nos hemos formado opiniones, nos hemos formado patrones, nos hemos formado formas de ver la vida, y pensamos que todo es así en base a lo que vemos, en base a lo que escuchamos, pero lo que Jesús le está diciendo: tienes que estar dispuesto a empezar de cero. Cuando uno ve a los bebés, son tan tiernos, son tan lindos, son tan maravillosos, ¿verdad? Y un bebé llega a la casa después de un par de días, 2, 3 días en hospital, y uno, sobre todo si es el primer bebé, uno se encuentra con ese chipuste. Se entiende la palabra chipuste, ¿verdad? Es aramea también. Uno llega con ese chipuste y uno está enamorado de ese chipuste, y uno dice: wow, yo haría cualquier cosa por este chipuste, amo a mi bebé, y qué lindos son, ¿verdad? El bebé llega nacido de nuevo, literalmente. ¿Y sabe cómo va a empezar a actuar ese bebé? Ese bebé va a empezar a actuar en la medida que usted lo condicione y le enseñe. Meses después los padres: es que mi hijo es muy enojado, o muy berrinchudo, o muy caprichoso. No se queje, usted lo hizo así. No se queje. Esa chipustío tiene una cosa tonta nada más: los tatas. Luego son genios. Son genios, de verdad que son genios. Y Dios nos los dio para que nosotros les enseñemos. Pero ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar muchas veces por no enseñarles, porque pensamos: es que no me entienden. No, nosotros los programamos. Y esa programación que se da especialmente en los primeros años es tan importante. Les va a condicionar el resto de su vida.
El resto de la vida, si por ejemplo, si cada vez que el niño llora, la nana o el tata tiene como valor en la vida no dejarlo llorar, y el niño llora y hay que verlo, y lo levanta y lo sacude y le mete la pacha, le cambia el pañal y por supuesto que el niño se expresa llorando, porque el niño no puede hablar. Va a llorar y veo, no sé por qué escogí este ejemplo, me metí a camisa de 11 varas porque hay un montón de gente con niños pequeños, ¿verdad? Pero el que le caiga el guante, que Dios lo bendiga, dice el dicho. Entonces está el niño, lleva una programación. Y si él no lo deja llorar, por ejemplo, sino que todo se lo soluciona, va a tener 40 años y va a buscar quién le solucione la vida, porque así aprendió. Así aprendió de bebé. Así aprendió de bebé. Así que hay que leer un poquito, hay que conocer un poquito, y hay que entender que como padres, por ejemplo, no es mi tema, no estamos para arreglarle la vida a los hijos. Estamos para educarlos a enfrentar el mundo. Para eso estamos, para eso Dios nos los dio, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Porque de repente, si en la casa todo es fácil, va al colegio y en el colegio lo cachimbean. ¿Y qué va a hacer usted si le cachimbean a su hijo en el colegio? ¿Va a ir usted a cachimbear a los niños? ¿Verdad que no? Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Todas esas programaciones es lo que Jesús le está diciendo. Tenés que empezar a reprogramarte si querés conectar con el mundo de las causas, si querés cambiar tu vida. Con esto en mente, regresamos a la lectura de Juan, solo que un versículo antes. El versículo 2 dice: una noche fue a hablar con Jesús Nicodemo, le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¿Para qué vino Jesús? Ayúdeme, ahí dice. ¿Para qué lo ha enviado Dios? Ok. ¿Qué es lo primero que Jesús va a hacer con tu vida? Por supuesto que usted se puede acercar con el Señor y decirle: provéeme, sáname, quiéreme, mímame. Ay, todas esas canciones, todas esas cosas que están en esa canción. Por supuesto que Dios lo va a escuchar. Pero ¿para qué vino primero que nada? Vino para entrenarnos, vino para enseñarnos. Dicho sea de paso, vino para transformarnos. Querido hermano, querida hermana, necesitamos someternos a la transformación continua del Señor. Necesitamos entender que nuestra vida no es perfecta porque no hemos nacido de nuevo. Porque tenemos que trabajar en cosas. Usted vino a este mundo a trabajar en su carácter, en su temperamento, en sus actitudes, en sus acciones, y todas aquellas cosas que nos encontramos y con las cosas que vemos son oportunidades para trabajar. Todo lo que le cae mal, todo lo que le cae gordo, todo lo que lo pone triste, todo lo que lo pone bravo, todo lo que lo pone depresivo, todo lo que lo pone lo que usted quiera, son oportunidades para trabajar. Es para que nos esforcemos. Dios nos está llamando para que nos esforcemos, pero tenemos que nacer de nuevo, tenemos que cambiar la mentalidad. Y Jesús nos enseña y nos dice cómo, y nos ha dado su palabra y nos enseña. Lo primero que Jesús vino es a enseñarnos. Por supuesto que en caso de emergencia Él nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Pero querido hermano, no desprecies, no menosprecies la enseñanza de Jesús. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies el ir a la palabra de Dios y decir: bueno, ¿qué me vas a enseñar? ¿Cómo puedo hacer para transformar mi vida? Porque eso es el negocio de Dios, transformar tu vida. Y por eso en esta iglesia nos esforzamos para que tú te lleves, aunque sea una herramienta, de algo que puedas poner en práctica hoy. Y hablamos de la mente, hoy hablamos de la mentalidad. Así que él llega, se acerca a Jesús. Jesús le dice lo que ya leímos, y él no le agarra la onda. Y ahora adelanto hasta el versículo 4, porque Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿qué quieres decir?
¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Empezar de nuevo. Yo lo pensaba cuando ¿cómo se llama tu nieta, Jorge? ¿Cómo se llama tu nena, Wendy? Lucía. Yo lo pensaba cuando dije, Lucía, tan linda, ya está ahí. Dije, si supiera lo que le espera en la vida, el aprender, el crecer, el encontrarse, y nos espera a todos. Qué rico ser niño y solo uno extender la mano, pero ya de viejo uno tiene que ver qué hace para llenar esa mano, ¿verdad? No es fácil, la vida no es fácil, así que démosle la mejor niñez que podamos a nuestros hijos, pero entrenémoslo. Si les podemos dele todo lo que pueda darle a sus hijos, pero entrénelo, no se le olvide entrenarlo. Sin embargo, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y este hombre le responde, ¿qué, Señor? ¿Tengo que volver a meterme en la panza de mi mamá? ¿No le parece una pregunta ilógica a usted? ¿No es una pregunta ilógica lo que él está haciendo? ¿O es lógica? Sabía que no se iba a poder hacer. Es una pregunta ilógica. Es un maestro y le plantea que me tengo que volver a meter en la panza de mi mamá. No. Déjame decirle algo. La verdad está en Dios y es mejor hacer preguntas ilógicas que no preguntar. Así que Jesús le responde, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo, ¿verdad? Si no empieza, si no renueva, del agua y del Espíritu. El Señor tiene en mente dejarle una enseñanza bien poderosa a Él y a nosotros esta mañana. Nacer significa empezar a ver las cosas de una nueva manera, cambiar la forma como vemos las cosas, nacer de nuevo. Pero ahora le dice que Él tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere? Quiero mostrarle una fotografía. Esta fotografía es de un lugar muy famoso a orillas del río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Parece que hasta el día de hoy hacen tours, no sé cómo se diga, tours, bien sí sé, pero me estoy haciendo la bestia. Y usted puede ir a bautizarse al lugar donde Jesús se bautizó. Imagine, qué cosa más hermosa. Dice que tenemos que empezar con el agua, y muchos lo han relacionado con el bautismo, pero es mucho más que eso. El bautismo cristiano, como lo conocemos hoy en día, es una doctrina más o menos que nació 150, 170 años, más unos 150 años después de que Jesús enseñó, y que está basada en todo un sistema de purificación que el Antiguo Testamento enseña. El punto aquí es que el agua producía una limpieza. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a este hombre que tiene que nacer de nuevo, le está hablando de que tiene que someterse a un proceso por medio del cual tiene que trabajar en limpiar su alma. ¿Quieres conectar con el reino de Dios? Tienes que aceptar que no eres perfecto y que debes de trabajar en ti mismo, en ti misma. Debes de trabajar en cambiar. Te voy a decir algo, Dios te ama y te acepta como eres. Eres bello para Dios, eres bella para Dios, eres importante para Dios, y así te va a aceptar. Pero como mi papá tiene su dicho, y el dicho de mi padre es, si amas a alguien, lo aceptarás tal y como es. Pero si lo aceptas tal y como es, entonces realmente no lo amas, porque podría ser mejor. ¿Se entendió el colocho ese? Es como un juego de palabras. Tenemos que empezar aceptando a las personas, pero podemos colaborar en sus vidas para que sean mejor. El punto aquí, cuando Jesús le habla del agua, tiene que ver
con trabajar en su vida. Querido hermano, ¿cómo eres tú? ¿Eres perfecto? Pregunto, ¿cuántos perfectos hay acá? Levánteme la mano. ¿Cuántos necesitan cambiar algunos aspectos de su alma? ¿No? Sí, ¿cuántos bravos hay aquí que tienen que trabajar en la bravura? ¿Cuántos timoratos hay que tendrían que trabajar en ser más valientes? En la vergüenza, tenemos que trabajar en la vergüenza, tenemos que trabajar en el codo, ¿verdad? Tenemos que trabajar, algunos hombres, y ahora parece que mujeres también, tenemos que trabajar en nuestros ojitos, tenemos que trabajar en la boquita, ¿verdad? Porque algunos no tenemos, no estoy hablando de malas palabras, pero ahora ya que lo pensó, las incluyo. Estoy hablando de hablar negativamente, positivamente, en fin, tenemos que trabajar en muchas cosas. Tenemos que trabajar en muchas cosas. Un cristiano no se puede acomodar a como es. Yo quiero que Dios me bendiga. Debo de trabajar, debo de transformarme. Por supuesto que Dios me da el poder para hacerlo, pero yo debo de esforzarme en ello. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama retornar a Dios. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al padre: yo no quiero vivir por tus reglas, no me interesan tus reglas, allá afuera se ve mejor, dame lo que me corresponde. Y a veces somos así con Dios: yo no quiero vivir aquí, yo quiero hacer lo que a mí se me venga mi regalada gana, porque yo sé lo que me conviene, soy joven, quiero disfrutar la vida, dirá alguien, o yo no puedo cambiar, no quiero cambiar, etcétera, etcétera. Pero Dios mío, bendíceme, dame la vida, y yo voy a ir. Y cuando el hijo pródigo se va y pasa mucho tiempo afuera, y un día no tiene que comer, cuando ya no tiene que comer el chulo, entonces dice: mejor voy a volver con mi tata. ¿Y sabe qué hace el tata? Lo mismo que haría nuestro Padre Celestial, lo recibe y lo acepta. Pero el punto es que no lo fue a buscar. No lo fue a buscar. El padre esperó que se retornara. ¿Sabe a quién sí le toca ir a buscar? A nosotros. A nosotros nos toca ir a buscar a las personas, a los pastores, a los miembros, a todo el mundo. Nos toca ir a buscar a los que no tienen una conexión con Dios. Pero el padre está esperando. Y cuando el hijo retorna, el padre lo recibe. Este proceso de retornar se conoce en la Biblia como el arrepentimiento. No mucho me gusta la palabra arrepentimiento, porque a veces tiene que ver como solo con un cambio de mente, ¿verdad? Sí, solo estoy mal y qué mal. Pero retornar a Dios es como volverme a Él y decirle: Dios mío, voy a vivir mi vida como tú me pides que la vida viva. Es distinto. Retornar a Dios es como hacer todo un esfuerzo por dejar atrás aquello que me ha apartado de Él y concentrarme con Dios. La palabra de Dios cobra un sentido muy importante aquí, porque nosotros queremos que Dios nos bendiga derecho, sin una responsabilidad de parte nuestra. Y no es así, no funciona así. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho resaltarlo, y está ese proverbio 28:9. Dice ahí: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Permítame explicarlo un momento. ¿Se entiende la palabra detesta? Abomina, ¿sí o no? La oración, ¿qué es la oración, señores? La oración es la forma de conectarnos con Dios. La oración es aquella cosa que nos permite volvernos a Dios. La oración es: Dios mío, necesito ayuda. La oración es lo que tú pasas a hacer cuando pasas alguna administración aquí, a pedirle que Dios que intervenga en tu vida. La oración es una palabra profética. La oración es cuando tú le dices: Dios mío, necesito pagar mis cuentas, necesito que me sanes, necesito que me toques, necesito que ayudes en mi matrimonio. La oración es aquella cosa donde tú presentas a Dios tus problemas y Él se conecta contigo. Es muy válida, pero
si yo no hago caso de la ley, y esta es la palabra de Dios, si yo no hago caso de la palabra y solo oro, si yo ignoro lo que la Biblia me grita, me enseña, me dice, y solo oro y solo busco a Dios y solo busco, como es la moda de hoy en día, la moda de hoy en día es sentir, yo quiero sentir a Dios, hoy no hubo unción en la iglesia porque no sentí a Dios. No se trata de eso, es mucho más allá que eso. Es suprarracional, es supraemocional. No lo podemos entender con un sentimiento. A veces somos tan atarantados que pensamos que podemos sentir a Dios. No, hermano, Dios pasó cerca y usted sintió medio rico, pero es mucho más que eso. Dios es eterno. No tenemos como una concepción. No podemos definir a Dios en un concepto, o su presencia, o su amor. Es incomprensible para nosotros, pero qué sabroso es cuando algún aspecto de su presencia nos toca, por supuesto. Pero lo que aquí está diciendo es que yo debo de centrar mi atención especial en su palabra, en cómo su palabra me enseña, me indica a vivir. Porque cuando yo ignoro su palabra, aunque yo ore, aunque yo haga, aunque me porte bien, mi oración no va a ser atendida. Es importante. Aunque no vaya con tus costumbres, aunque no vaya con tus creencias, aunque no vaya con tus valores, es vital que nosotros tengamos la palabra de Dios en una sobreestima. Es que no entiendo, no importa si no entiendes. No seas tan orgulloso de pensar que tu opinión está por sobre la palabra de Dios. No hay algo sobre la palabra de Dios. Está sobre todo. Trasciende todas las cosas. No podemos entender cómo se creó el universo. No lo puedes entender. Pero la palabra lo hizo. La palabra lo hace. La palabra es la mayor cosa de todas. Como amo la palabra de Dios. Pero no es fácil obedecerla. Por eso yo decía hoy cuando oramos, tenemos que orar por nuestra tierra, pero algo que también va a tener efecto es cuando yo me dedico a cumplir con la palabra de Dios. Eso tiene mucha más fuerza que solamente orar. Oremos por nuestra nación, pero también vivamos la palabra, tratemos al prójimo con bien, devolvamos bien cuando nos han dado mal, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas en la palabra de Dios que nos ayudan. Querido hermano, ¿alguien tiene una Biblia? Préstame tu Biblia. Es que yo siento que no, yo tengo las Biblias ahí en la tableta, y yo siento que no sé, pero no hay algo como esto. No hay algo tan poderoso como esto. No hay algo más importante como esto. Esto es Jesús, esto es Dios. Por supuesto que está traducido, por supuesto, pero aún así tiene un poder más allá de lo que podemos captar. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a conectarnos con Dios y ser poderosos. Muchas gracias. Entonces, cuando le dice tienes que nacer del agua, le está diciendo esto. Le está diciendo tienes que trabajar en tu retorno a la palabra, a los mandamientos. Los mandamientos de Dios están por sobre todas las cosas. Jesús dijo, si ustedes me aman, van a hacer mis mandamientos. Si ustedes me aman, van a cumplir mis mandamientos. Así lo dijo Él. Eso está en Juan capítulo 15. Estamos inmersos, empezamos el martes pasado, en una campaña que le hemos llamado los 40 días de perdón. 40 días de perdón. ¿Qué es esto? Es retornar a Dios desde distintos aspectos de nuestra vida. Esta semana trabajamos en corregir el temor en nuestras vidas. ¿Será que ya somos completamente libres del temor? No. Tenemos que seguir trabajando. Pero esta semana, con haber meditado en su palabra y orado, usted seguramente no está donde estaba. Déjeme decirle algo. Dar un paso o dos pasos, sobre todo si usted tiene sueños grandes, no nos lleva al sueño, pero ya no estamos donde estábamos. Dar un paso no me hace llegar a mi sueño, pero ya no estoy donde estaba. Entonces tenemos que trabajar. Y el temor no es otra cosa más que la alternativa a confiar plenamente en Dios. Esta semana vamos a trabajar en la ira. Si usted no le ha dado like a las
redes sociales de la iglesia, denle like y ahí va a estar una oración un poquito más extendida. Pero para quienes no tienen redes sociales, y así lo decía, en la salida hay unas hojitas que usted se puede llevar de lo que se va a trabajar esta semana en función de la ira. Así que ahí está. La ira está relacionada con el temor y es enojarnos con Dios, primeramente por cómo van las cosas, porque Dios no me responde. Aterrizo en la idea y regreso. Hemos visto, hay que nacer del agua. Ahora vamos a ver, hay que nacer del Espíritu. Y esta es la idea con la que quiero terminar. Yo no sé si cada vez que veo un pañuelo me está diciendo, apúrese, apúrese, apúrese. Solo tengo calor. Lo voy a tomar como que solo tiene calor. Bueno, nacer del Espíritu. ¿Qué significará eso de nacer del Espíritu? En hebreo, Espíritu Santo se dice Ruach HaKodesh. Diga conmigo, Ruach HaKodesh. Entonces, el Mesías le dice a Nicodemo, le dice, tienes que nacer del Ruach, dice, del Ruach. Pero para nosotros, esta palabra Ruach, espíritu, ¿qué es un espíritu, hermano? Una vez estaba un hermano allá en la zona 3, estaba cantando aquella famosa canción de Marcos Witt que decía, espíritu de temor, y la gente respondía, huye. Y luego decía, espíritu de maldad, y la gente respondía, huye. Sí, o sea, ¿sabrá esa canción? Es de Marcos Witt, es espíritu de... Y iba nombrando los espíritus, y de repente dice, espíritu de no sé qué, dijo. Y la gente así como, chistoso, ¿verdad? Espíritu de no sé qué. Pero el espíritu, ¿qué nos dice a nosotros? Es bien difícil, si yo me pusiera frente hacia el ventilador, hay un montón de espíritu que me está dando, porque espíritu quiere decir eso, ¿verdad? Viento. Así que tenemos que entender el concepto. Y el concepto de espíritu en hebreo es el concepto de inspiración. Diga conmigo, inspiración. El Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, es una inspiración divina. ¿Ha visto a usted a alguien inspirado? ¿Ha estado usted alguna vez inspirado? No, piense por un momento en eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez estuvieron inspirados para hacer algo? ¿Y cómo lo hizo? Puso todo su esfuerzo, puso todas las ganas. ¡Wow! A mí me gusta mucho el deporte, y el básquetbol ha sido el deporte de mi vida. Y yo nunca le fui a los Bulls de Chicago, que parece que fueron los que, cuando la NBA se hace popular aquí, por cierto, NBA, yo quiero que usted sepa que encontramos la traducción al castellano, NBA, negros bien altos. Pues cuando los negros bien altos de la NBA hicieron su aparición en Guatemala, el mejor equipo eran los Bulls de Chicago. Yo empecé a ver la NBA antes de eso, en los 80s, así que yo le iba a los Lakers, pero me acuerdo de Michael Jordan. ¿Cuántos saben quién es Michael Jordan? Tipazo, jugadorazo. ¿Qué podemos decir de ese hombre? Ese hombre se inspiraba para jugar y decía, siempre lo puedo hacer mejor, y trabajaba y se exigía a sí mismo. Así que cuando hablamos de nacer del Espíritu, estamos hablando de inspirarnos en Dios para hacer las cosas excelentemente. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar tu mentalidad en dos cosas. Número uno es en retornar a Dios, y número dos es en cómo le entras a tu vida, en todo lo que haces. Si te toca lavar platos, inspírate para lavar platos. Si te toca cambiarle el pañal a tu nena y está, inspírate en cambiar el pañal y agarrar toda esa cosa café fuera de ahí.
Si te toca conducir en medio del tráfico, inspírate. Si te toca disciplinar a un hijo, inspírate. Si te toca tratar con el energúmeno de tu marido o de tu mujer, inspírate. ¿Por qué vivir la vida mediocre? No, inspirémonos, hagamos las cosas excelentemente, seamos lo mejor que podemos hacer, tengamos esa actitud. Eso es lo que le está diciendo. Inspírate en la fuerza de Dios. Jesús dijo en Lucas 11:13: así que si usted es gente imperfecta, pecadora, desconectada, lo que usted quieren, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará la inspiración divina a quienes se lo pidan. O sea que el vivir inspirado, el vivir excelente, es el resultado de mi oración, de mi decisión de vivir la palabra. Porque si yo no vivo la palabra, mi oración no es atendida. Pero si yo vivo la palabra y oro, ¿quieres una promoción en tu trabajo? Inspírate, vive inspirado. ¿Quieres que te haga caso la chica de tus sueños? Vive inspirado. Trabaja en vivir inspirado. Es lo que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo no era un perdido. Nicodemo era un maestro de la Biblia. No le está hablando de que tiene que convertirse al Señor. Le está hablando de que él tiene que transformar su mentalidad para volverse a Dios en todos los aspectos donde no se ha vuelto, y para vivir una vida inspirada. Querido hermano, querida hermana, cánsate de vivir una vida mediocre. ¿Qué significa la palabra mediocre? ¿Qué significa la palabra mediocre? Unos piensan que es malo. Mediocre no es malo. Malo es malo. Mediocre es mediocre, pero no es malo. ¿Sabe qué es mediocre? Ni siquiera regular. Es bueno. Mediocre es dar la mía, hacer lo que me piden. Mediocre es venir a la iglesia así el domingo. Eso es mediocre. Excelente es buscar a Dios más allá de la iglesia. Excelente es hacer la milla extra. Excelente es venir, tomar notas, soportar el calor y decir: wow, voy a trabajar esta semana en algo, voy a trabajar en mi transformación, voy a dar más, voy a ser mejor. Mediocre es: no, esa iglesia no, y cumplir. Mediocre es cumplir. Excelente es cumplir más allá. En esta discusión, y con este versículo termino, en esta discusión en donde le está pidiendo que nazca, que renueve su mente en dos aspectos, en esta discusión que él está teniendo, es que se nombra el verso más conocido de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? ¿Cuál es? Mi hija, cuidadito, ¿cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Porque de tal... ¿Quién no se sabe ese? No, broma. Vamos a decirlo todos. Porque de tal... No sé. Ok. Pensamos que es un tema de que nos va a sacar del infierno y poner al cielo. Sí es. Pero es esto de lo que está hablando. Porque de tal manera nos amó, para que no seamos mediocres, para que vivamos en excelencia. Eso, mis queridos hermanos, es nacer de nuevo.